en el medio y la llevo si no estoy muy cansado, y si no digo, bueno, no vendrá aquí cuando tenga 15, ni cuando tenga 18, ni siquiera amenazándola vendrá a la cama de los padres. Así que es un tiempo para aprovechar. Y hace unos, Megan tiene 7, hace 3 años atrás, más o menos, yo estaba diciéndole que ordene su cuarto y ella, estábamos solos y me dice una frase que me movió el piso. Así que yo le dije, Megan, termina de ordenar tu cuarto, así después puedo ayudarte a bañar. Y ella me dijo, ¿cómo no? Dame 2 minutos. Y yo pregunté, ¿quién le habló de minutos a esta enana? ¿Qué sabe lo que son minutos si nunca tuvo un reloj? Si no, todavía no conoce la hora. Esto estoy hablando de hace 3 años atrás. O sea, hasta ese entonces, hasta su dame 2 minutos, su existencia había estado absolutamente libre del concepto del tiempo. Pero dame 2 minutos fue la frase o el disfraz que usaron los piratas del tiempo para abordar su nave infantil. Y yo supe en ese entonces que el tiempo había invadido su pequeño mundo. Y cuando el tiempo invade el mundo de un niño, no se va a ir nunca. A partir de ahí, tu vida adulta siempre va a estar manejada por la cápsula del tiempo. Llega temprano, tienes que entrar a las 7 de la mañana, salir a las 2, tienes media hora para el lunch, tienes que apurarte, todo se maneja por un reloj. A partir de dame 2 minutos, a partir de allí, tu vida está metida en una cápsula de tiempo. Ahora, si te dan un libro, nos dieran un libro escrito en japonés, yo he visto en bases o en lugares públicos a japoneses, a orientales leyendo sus libros, y están escritos de manera vertical, con símbolos rarísimos. Y yo, por más que hago así, no, esos símbolos y esa manera de leer no tienen lugar, no caben en mi corteza cerebral. Pero imaginé que si algún japonés de confianza me empieza a enseñar a leer japonés, esos símbolos que no significan nada van a cobrar sentido. Algo parecido pasa con la eternidad, con el concepto de la eternidad. Nosotros no estamos familiarizados con el concepto de la eternidad. Estamos familiarizados con ese tiempo que un día, como cuando tuviste 3 o 4 años de edad, comenzaste a entender que todo se iba a regir por un reloj, y después ese mismo tiempo te lleva a preguntar cosas como ¿cuándo me voy a morir? Falta mucho para eso, nos dicen los padres. Si no, te mato antes por no ordenar el cuarto. Entonces uno empieza a ver ya a la edad de los 8 o 10 años, empieza a familiarizarse con la muerte y entiende que ese es el final del tiempo. Uno va a un funeral por primera vez. Haga memoria, ¿cuándo fue la primera vez que te topaste con la muerte? Oíste de muerte, lo viste en películas, pero ¿cuándo fue la primera vez que viste un cuerpo inerte en un ataúd? La primera vez que fui a un funeral fue la vecina de enfrente, Doña Morínica, así se llamaba, vaya nombre. Ustedes dirán, ¿y por qué la recuerdas? Porque fue la primera muerta que vi en vivo. La muerta que vi en vivo, escuchen eso. En vivo y en directo me acerqué y mi madre me decía, sal de ahí. Yo quería verla bien, si no se movía, pellizcarla, tocarla, qué tan fría estaba. Y ese día supe que ese era el final. Me costaba entender el concepto de la eternidad, como quien va en un bus e insisto, ve a un japonés leyendo un libro en su idioma. Es algo que no entra en nuestra corteza cerebral y nos tenemos que ir acostumbrando a qué significa la eternidad. Ahora, a esta edad, el familiarizarme con la muerte me es mucho más fácil que cuando tenía 8 o 10 años. Porque a esta edad yo entiendo lo que es el concepto de la eternidad. Las letras en japonés cobran un diferente sentido. Yo entiendo que la eternidad es algo que debe asimilarse con los años, no se aprende de un día para otro. Eclesiastés dice, he puesto, dice Dios, eternidad en tu corazón. Ya desde que naces hay eternidad, pero no te das cuenta de lo que es la eternidad. Tú siempre vas a creer que todo se termina con un cajón, con un puñado de tierra sobre un ataúd. Pero Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, esta leve tribulación momentánea, él está hablando de la vida, produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. La frase peso de gloria que utiliza Pablo evoca imágenes de la antigua balanza que se usaba en las tiendas, en los mercados, 2 platos.
En un plato lo que compras y en otro lado, en otro plato unas balanzas para equilibrar lo que compras. Eso determina el peso de lo que te vas a llevar, de lo que te vas a llevar y por supuesto lo que te van a cobrar. Entonces Dios dice a través de Pablo en esta carta a Corintio que Dios ve tus cargas apiladas en un solo plato. El hambre, los despidos, los padres desamorados, los padres abandónicos, abusivos, los divorcios, el dolor, la mala salud, los días malos, todo en un plato. La vida está así. Tú dices, qué tribulación, no la voy a poder soportar. ¿Qué hace Dios? Quita las cargas, hace desaparecer la muerte, hace desaparecer el dolor. Todo el mundo está sano y el que está enfermo es porque le falta fe. Oh no, eso es un evangelio barato. Pablo dice qué es lo que hace Dios. Él dice que pone un contrapeso del otro lado de las cargas. En un plato está la muerte, la enfermedad, el dolor. En el otro plato Dios pone lo que llama Pablo un peso de gloria, una eternidad. Entonces cuando tú ves la eternidad, la balanza se equilibra y tú dices, bueno, estoy enfermo, no es lo que me gusta, pero ¿qué importa si yo me voy a la Nueva Jerusalén, si mi vida no termina como Doña Morínica en un cajón? Yo voy más allá del sol, donde podré correr, donde podré tener salud, donde me voy a encontrar con mis seres queridos. Y la balanza se equilibra y todo tiene sentido. Ahí es cuando tú dices, la vida es un leve momento, como dice Pablo, solo 2 minutos, como dijo Megan. Allí la carga se vuelve ligera, la vida se transforma en un solo 2 minutos. Estás enfermo, solo 2 minutos. Estás triste, solo serán 2 minutos. Luchas, solo serán 2 minutos. La vida es un momento. La vida son colecciones de momentos. Y todo el mundo tenemos momentos vividos, concretos. Todo el mundo excepto Dios. Porque dice la palabra, dijo Job, no se puede seguir la huella de los años de Dios. Aún antes de que hubiera día, Dios ya era, dijo Isaías. Dios no vive momentos como nosotros secuenciales, trazados en una línea de tiempo. Él ve la historia como no la ve como una progresión de siglos, como un cruce de años. Él no ve tu vida como, 2014, 2015, 2016, 2017. Él no ve la vida así. Él ve tu vida, Dios, como si viera una fotografía. Desde que naces, creces, te desarrollas y partes a la eternidad. Él ya vio cómo terminan tus días. Si Cristo no viene antes a buscar a la iglesia y te va a tocar conocer la muerte, Él ya vio tu principio, tu propósito en la tierra y tu final. Él ya sabe cómo vas a morir. Él ya sabía cómo ibas a nacer, dónde ibas a nacer, cómo ibas a nacer, cómo te ibas a desarrollar, qué padres ibas a tener y qué padres no ibas a tener. Él lo sabe todo y ve tu vida como una fotografía. Y tu vida es pequeñita, chiquitita. Pero Dios dice, no importa, porque eso es una prueba, un ensayo de la verdadera obra teatral que se llama eternidad. Y en esos años chiquititos, ¿cuántos? 70, 80, 90 años, tú vives, te desarrollas, encuentras tu propósito en esta tierra, pero finalmente pasarás a la eternidad. Eso es lo que Dios ve. Y Él te ve desde que naces, insisto, tu propósito y cómo vas a morir, porque Dios no está metido en una cápsula de tiempo. Él dice, solo vivirás en la tierra 2 minutos comparado con la eternidad. Tú dices, 2 minutos, no, viviré 90 años, 120 años, lo que sea. Son 2 minutos, 2 minutos y medio. Si te portas bien, haces ejercicio y no comes tantas hamburguesas. 2 minutos y medio. Hay 2 palabras para definir el tiempo en el Nuevo Testamento. El primero es cronos, yo te hablé de eso alguna vez, y se refiere a la hora del reloj o el tiempo del calendario. Cronos es secuencial, tiene pasado, presente y futuro. Es cuantitativo, cuenta minutos. Kairos es cualitativo, cuenta momentos. Kairos son temporadas. Cuando Salomón dice hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para esperar, tiempo para avanzar, está hablando de momentos, no está hablando de la secuencia del cronos, sino de entender las temporadas del kairos de Dios. Tú puedes ser muy puntual, llegar siempre a todos lados a la hora que te dicen, pero no entender las temporadas divinas, ser un necio en comprender los tiempos, cuándo hablar, cuándo quedarte callado. Esa es la diferencia de kairos y cronos.
La gestión del cronos, del tiempo regular, es importante, aquel que gestiona bien su tiempo. Pero cuando Pablo habla del tiempo, habla de las temporadas, dice redime el tiempo. Está usando la palabra kairos en el Nuevo Testamento. Está diciendo aprovecha las oportunidades. Porque podrías bien levantarte todos los días a las 5 de la mañana y ser un flojo en cuanto a las oportunidades que Dios te da. Tú dices, define flojo porque yo trabajo como un burro todos los días. Bueno, pero no estás en la vida caminando con los ojos abiertos. Entonces simplemente estás tratando de ganar dinero para pagar tus gastos. O sea, no eres un flojo en el cronos. Estás aprovechando tu tiempo de reloj, pero no aprovechas las temporadas que Dios te está abriendo. No ves, no disciernes el tiempo divino de Dios. Así que bien, insisto con esto, tú podrías levantarte todos los días a las 5 de la madrugada, tener 4 empleos y tener flojera espiritual porque no entiende las temporadas de Dios. Y a lo mejor estás en sitios donde Dios no te mandó, en una relación que Dios no aprueba, etcétera, 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 por no entender las temporadas divinas. Por eso es necesario redimir el tiempo, el kairos, porque el crono se mide en minutos, pero la vida se mide en momentos. Y discernir esos momentos, discernir la voz de Dios, es vivir los momentos sagrados. Hay tiempos donde hay que servir a Dios y no levantar la mano del arado. Hay tiempos donde hay que descansar y dejar descansar la tierra, porque de otro modo la quemas y te quemas. ¿Cómo discernir eso si no entiendes el tiempo de Dios? El tiempo de Dios siempre se mide en concepto de eternidad y nuestro paso por la vida son apenas 2 minutos. Yo leía la historia de un soldado americano que se había sumergido en la maleza tropical de una isla por 3 años, escapando a justamente la ocupación japonesa de esa isla en plena guerra. Él prefería ocultarse en el pantano en lugar de estar como prisionero de guerra, puesto que los japoneses torturaban a los soldados americanos. Y el 10 de julio del año 1944, en medio de la maleza, él divisa una embarcación amiga, una embarcación de su país. Y entonces en medio de la maleza, de una isla que está invadida por japoneses, en medio de la maleza, él saca un espejo de su mochila, lo dirige hacia el barco, inclina el espejo hacia adelante y hacia atrás, haciendo rebotar los rayos del sol en dirección al barco. Y entonces hace 3 destellos cortos, 3 destellos largos y 3 destellos cortos otra vez. En términos militares eso es punto, 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 raya, 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 punto, 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 SOS. Así que los de la embarcación entendieron rápido lo que ese espejo estaba diciendo y un grupo de rescate subió a bordo de una lancha a motor y rescató al soldado de la costa. Él luego daría una gran entrevista al periódico El Washington Post diciendo que un espejo había logrado salvarle la vida. Fue lo único que él pudo transmitir a la embarcación amiga. Entonces yo, cuando leí esta historia, que fue hace unos cuantos años, en términos de la eternidad, de vivir 2 minutos, del kairos, del cronos, se me ocurrió una idea disparatada. Presten atención porque después vamos a conectar los puntos. A mí se me ocurrió pensar, ¿qué tal si el espejo hubiese tenido, no sé, no hubiese colaborado, hubiese tenido vida el espejo? Si el espejo hubiese sido como alguno de nosotros y no hubiese colaborado en ese momento crucial, y en lugar de reflejar el sol, hubiese optado por enviar un mensaje propio al espejo. Entonces el tipo quiere mandar SOS y el espejo dice, oh, ¿todo bien por ahí? Acá bien con los japoneses. Yo digo, ¿y si el espejo no colaboraba porque después de 3 años metido en una mochila en el medio del pantano lo que quería era un poco de atención y en vez de SOS mandaba un mensaje diciendo, míreme a mí? Miren si al pobre soldado le tocaba un espejo egoísta. Se queda en el pantano el tipo porque el espejo no supo reflejar el mensaje. Vamos a seguir en la misma línea de pensamiento disparatado. ¿Qué me dice si era un espejo inseguro? Ya no es un espejo egoísta, es un espejo inseguro. Y dice, no, y si lo echo a perder,
Si el espejo dice, y si mando una raya en vez de mandar un punto, y no, aparte estoy muy rayado para que me estén mirando desde la embarcación, una cosa está en la mochila, otra cosa que me anden mirando en público, y no colabora. ¿Qué pasa? Insisto, el soldado corre la misma suerte. Muere en el pantano, no lo vienen a rescatar porque el espejo es inseguro y no refleja nada, no colabora. O un espejo con baja estima. Dice, no, estuve 3 años metido en la mochila y me piden que realice un trabajo crucial ahora. No esperen que de mí salga un buen reflejo o un gran mensaje. Así que qué bueno que el espejo del soldado no tuvo una mente propia, porque eso fue lo que le salvó la vida al militar. Pero lamentablemente los espejos de Dios sí tenemos una mente propia. Y no entendemos que nuestros 2 minutos en esta vida es para reflejar el mensaje del comandante en jefe del universo. Es todo lo que tenemos que hacer. Dios nos hace venir a la tierra para que estemos en una mochila divina, un día sacarnos y reflejar un mensaje. Punto. Para eso son nuestros 2 minutos en esta tierra. Entre la cuna y la tumba hay 2 minutos. Entre el útero y el sepulcro hay 2 minutos comparados con la eternidad. Vivimos en un cronos, pero el kairos de Dios, la temporada de Dios, el propósito divino es que nosotros reflejemos. Pablo dice, así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos en un espejo la gloria del Señor. Alguien tiene que decirme amén. Somos transformados con más gloria, que es en el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Quizás leíste la versión que dice mirando a cara descubierta como un espejo. La traducción aquí hebrea de mirando es lo mismo que para reflejando. Y tú dices, ¿y cuál es la traducción exacta y fiel? Las dos. La palabra es katoptrizo, que se traduce de 2 maneras. ¿Qué significado quería expresar Pablo? Bueno, él comparaba la experiencia de la vida cristiana a lo que le pasó a Moisés, que por contemplar la gloria, reflejaba la gloria. Contemplar produce reflejar. Si tú estás tiempo con el Señor, tú no puedes tener mala cara. Y si tienes mala cara, no estuviste tiempo con el Señor. Punto. Básico. Tú contemplas y reflejas. Si estás enamorado, se te ve el amor. Si estás apasionado, se te ve la pasión. ¿Has visto a alguien haciendo porras en un equipo de fútbol y dice que es hincha del equipo y tiene cara como estar mirando una película de terror? Tú dices, tú no eres apasionado. No, es que a mí me va por dentro. Tu abuela no le va por dentro, no es apasionado. Pablo dice, si tú contemplas como en un espejo la gloria de Dios, reflejas gloria de Dios. No hay otra manera. Yo no puedo entender a alguien que viva enojado, aun si es un predicador. Pero ellos dicen, no, es que esto es autoridad, por eso tengo esta cara, porque tengo autoridad. Como si autoridad fuera seriedad. Si tú estás contemplando la gloria de Dios, se te tienen que imantar las cosas del Señor. Su carisma, su poder comunicacional, su amor por la gente, eso se tiene que captar. Tú contemplas y reflejas. Te acercas al Señor y te le pareces. No hay otro secreto. Es un par de minutos para entregar un solo mensaje. Para eso nacimos. Ese es nuestro propósito. ¿Para qué naciste? Y ¿para qué naciste? Es para reflejar la gloria de Dios, para transmitir un mensaje de rescate. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Se puso interesante ahora. Hace muchos años, antes de internet y la televisión, existía el Pony Express. Solo se elegía a los jinetes más fuertes. Preferían a jóvenes muy entrenados para que comieran poco, descansaran donde pudieran. Aquí en los Estados Unidos, hace muchos años, en la época del western, se le daba $125 al mes, que era el salario más alto que había en los Estados Unidos. Un revólver Colt, un caballo veloz y 8 horas para cubrir 80 millas, 6 días a la semana. A Pablo el apóstol le hubiese encantado el Pony Express, porque al igual que los jinetes de aquel entonces, a él se le había confiado un mensaje.
Si ustedes leen la palabra y los escritos de Pablo, el tipo está enfocado en que él tiene que reflejar un mensaje. Él refleja, contempla y refleja. Va a parar con sus huesos a la cárcel, contempla la gloria de Dios, le alaba junto con Silas y refleja el mensaje después. A donde va, refleja el mensaje. A donde podía, compartía su testimonio. Y aquí yo perseguía a los cristianos y era alguien que los odiaba. Quería lograr un genocidio, de hecho, contra todos los judíos que proclamaban al Mesías como Salvador. Pero camino a Damasco, él se me salió al encuentro y yo, siendo el menor de los discípulos, ese era Pablo. Siempre contando lo mismo una y otra vez. Podía contarlo en los cordones de emergencia, en los sitios más pobres y marginales o en el sitio más alto de Grecia. Él tenía un enfoque, un mensaje, él llevaba un mensaje. Y cuando se está por morir dice, he guardado la fe, he acabado la carrera, he guardado lo que Dios me dio, he transmitido el mensaje, me he vaciado en los demás. Él sabía que era un espejo, no con vida y mente propia, sino que transmitía lo que contemplaba. El tema es, ¿qué transmites si no contemplas? Si no estás cerca de Dios y trabajas de espejo, ¿no será que estás transmitiendo otro mensaje? Esa fue siempre mi pregunta. Y si estoy transmitiendo otro mensaje porque ya no contemplo y no tengo nada que reflejar, y si acaso fuera yo el aceite rancio de lo que alguna vez fue la unción fresca, y si el gran comandante un día me saca de la mochila y quiere dar un mensaje y yo ya no lo puedo dar porque me siento muy inseguro, muy egoísta o lo que sea, ¿qué estoy reflejando? Lo que es peor, me lleva a una pregunta más profunda. ¿Y para qué vivo mis 2 minutos en esta tierra si no voy a transmitir nada? ¿Para qué vives? No me digas que tú vives en este país por el sueño americano, porque tal no existe. Siempre vas a deber más de lo que intentas ganar. Siempre. Al principio te llueven las tarjetas de crédito porque estás limpio, porque posiblemente seas alguien que sepa pagar. Y luego te niegan el crédito porque tienes muchos créditos abiertos. Así que empiezas a pagar y pides más crédito, pero ahora no te dan. Tienes muchas cuentas que pagar. Y es un círculo vicioso que dices, ¿y para qué vivo? ¿Para qué? ¿Para casarte? No me digas que crees que porque te cases, tu vida será como Disney. Esto no es la Cenicienta ni Blancanieves. Es la vida real. No me digas que la vida es simplemente vivir por tu cuerpo, por ser delgada, por tener más busto, porque te salga más trasero, menos, no sé. Porque tarde o temprano te vas a frustrar. La ley de entropía y de putrefacción avanza. La artritis, la celulitis y la gravedad se cobra a sus víctimas. Así que tú no puedes vivir para eso. No me digas que tú vives para tener un estudio. ¿Crees que un título te va a dar identidad? ¿Que serás doctor? ¿Que serás abogado? ¿Y eso cambiará tu estima y tu manera de reflejar? Oh, no. Tú nunca serás abogado, te dedicarás a la abogacía. Yo no soy pastor, me dedico eventualmente al pastorado. Mi identidad no tiene que ver con los logros académicos. No tiene que ver con lo que sé, sino con lo que yo soy. Y lo que tú eres lo descubres únicamente en las manos del gran soldado. Cuando Él te usa para reflejar su gloria, entiendes la eternidad y entiendes el propósito por los 2 minutos que respiras en esta tierra y que para eso tú viniste. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! Yo conozco una rana que habría querido oír este mensaje. Su charca, su laguna se estaba secando y si la rana no encontraba agua pronto iba a correr el mismo fin, se iba a secar también. Así que se le ocurre la genial idea a la rana, porque tenía algo de Argentina y también madre mexicana. Al escuchar que había un arroyo detrás de la colina y al hacer la cuenta de que sus patas no estaban hechas para largos viajes, tuvo una idea, convenció a 2 pájaros amigos a que cada uno la llevase
de un extremo del palo, agarraran un palo y que cada pajarito agarrara el palo y ella se agarraría fuerte, se sujetaría fuerte con sus mandíbulas del palito. La historia la leí cuando niño, nunca la olvidé. La rana dijo, esto es lo que haremos, ustedes me pasarán del otro lado de la colina, allí hay un gran lago, tomarán un palito del pico cada pájaro y yo me agarraré de las mandíbulas en el medio y volaré. Los pájaros le hicieron el favor, eran buena gente de River. Y empezaron a remontar vuelo y la rana agarrada de las mandíbulas. Nadie podía dar crédito a lo que veían. Imaginen dos pájaros, un palo y una rana agarrada de las mandíbulas. Una vaca que está pastando mira hacia arriba y dice, ¡wow! ¡Qué buena idea! ¿A quién se le ocurrió? Y la rana dijo, ¡a mí! Terminó sus días de rana. No cometas el mismo error. No se trata de ti, se trata de Él. Las buenas ideas siempre son de Él. Yo digo siempre, si tú vives de los halagos, vas a morir por alguna crítica. Entonces, cuando alguien te diga, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Ay, ay, ay! No digas, ¡a mí! Porque te vas a estrellar. Usa la frase de Pablo, porque esta leve tribulación momentánea. Si no te acuerdas la frase de Pablo, te regalo la frase de Megan Gebel. Solo 2 minutos es lo que tienes, solo 2 minutos. No importa que vivas 40, 80, 90 años más, tendrás solo 2 minutos. Y cuando llegues al trono, el Señor te preguntará, ¿reflejaste mi gloria? ¿A cuántos salvaste? ¿Cuántos se rescataron del infierno porque te vieron? Y si por lo menos lo mínimo que tenías que hacer es no cumplir tu función de espejo, no quiero estar en tus zapatos. El Señor te dirá, siervo infiel, no has hecho lo que te llamé a hacer. Solo 2 minutos para reflejar su gloria. ¿Es eso lo que le diré al Señor? Si el Señor me da gracia de llegar a su tribunal, le diré, Señor, he reflejado tu gloria lo mejor que pude. Soy el mismo muchachito de Billinghurst, el mismo niño que tú elegiste, pero reflejé tu gloria, inspiré a cuantos pude, le transmití lo que tú me dijiste que les transmita. Trato de dar el mensaje y desaparecer para los que quieren la fotografía o tocar la manito. Yo no provoco eso porque simplemente soy el guía. Y si te ven a ti, si tú hablas a los corazones, qué torpe nos vemos los seres humanos queriendo agregar un sobrehueso a un cuerpo perfecto. El Señor me dice que te diga esta mañana, refléjame. Para eso te di vida. Para eso esta mañana desayunaste un café. Para eso esta mañana tenías pulmones para que me reflejes. En el mercado, en la tienda, donde vayas, en el trabajo, en la empresa, en la compañía, en el colegio. Refléjame. Un chico de 17 años en una situación similar, desorbitada por el miedo, su voz enronquecida de tanto gritar, porque no era que sus hermanos no lo estaban escuchando. 22 años más tarde, cuando una hambruna doblegue la arrogancia de sus hermanos, ellos confesarán, según lo que dice la palabra, vimos la angustia de José cuando nos rogaba e hicimos que no le escuchamos. O sea que todo nos da la pauta de que él gritaba desde el fondo, no me hagan esto, son mis hermanos. Y los hermanos hacen caso omiso, comen su pan deliberadamente. Los veo crueles, canallas, patanes y torpes. Porque les importa más el almuerzo que la vida de su hermano. Despreciaban al hermano. La Biblia lo describe así, dice, lo aborrecían, lo odiaban. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué está allí en lo que yo llamo el foso de la discordia? ¿Por qué los hermanos lo odian tanto al punto de que planifican su muerte? Bueno, la Biblia hace que no tengamos que especular. Nos da luz de por qué tanto odio. Hay una razón. Su padre lo consentía como un becerro mimado. Así que los hermanos trabajaban todo el día. José jugaba a la Play todo el día. Mientras ellos apacentaban el ganado de la familia, José se quedaba en casa, en el aire acondicionado. Jacob trataba a su hijo número 11 como si hubiese sido el primogénito
y los hermanos escupían odio cada vez que lo veían a José. Aquí yo me quiero detener porque si uno mira la historia de manera subjetiva, pensará que el papá está siendo arbitrario, subjetivo y totalmente parcial. Esto haría que digamos, es injusto, es totalmente parcial. Sin embargo, el Señor termina diciendo, y así es el Señor, el que hace y nadie lo cuestiona, el que toca a los obreros de la 11ª hora, el que le da sabiduría a los niños para avergonzar a los adultos y a los sabios, el que toca lo que no es para que sea, el que hace que un burro sea parte de la historia y los profetas se queden sin poder mencionar ni siquiera una palabra. Ese es el Señor. Y eso para algunos es una injusticia. Y hay momentos en que Dios te toca, te bendice, ya sea financieramente, ya sea en el matrimonio, en el ministerio, y eso hace que una túnica de colores, en términos espiritual, caiga sobre ti. Entonces a veces cuando Dios pone una túnica de colores, despiertas envidia. No la estás sintiendo, la despiertas. Y eso hace que la gente se ponga nerviosa y lo más probable es que te arrojen a un foso, a una cisterna. Eso suele ocurrir, es parte del paquete. Es imposible no tener oposición. Si quieres marcar una diferencia, deberás hacer algo diferente. Si quieres dejar una huella, lo más probable es que tengas que salir del status quo, de lo que hace todo el resto, salir por fuera del establishment. De otro modo, si te mantienes dentro de la manada, dentro del rebaño, no molestas a nadie, no asomas la cabeza, nunca te equivocas, pero tampoco haces nada. El hacer hace que te expongas y la gente opina. La gente ve, te observa, te critica, tiene derecho, cree tener derecho a criticarte, hagas lo que hagas. Porque eres una persona pública. Y todas las personas que Dios toca inmediatamente se hacen públicas de alguna u otra manera. Eres público en la universidad, eres público en la compañía, eres público en el vecindario. La gente te observa. Eso se llama el poder del testimonio. La gente observa. Somos cartas leídas, dice la palabra. Por eso el Señor le dice a su profeta, te daré favor. Le dice a Abraham, para conmigo y para con los hombres. Te daré fama para con los hombres. Fama bien entendida no es anteojos oscuros, gafas oscuras y andar en limusina con guaruras. La fama bien entendida es, este realmente tiene el favor de Jehová. Este Elías tiene el verdadero Dios. El verdadero Dios es el Dios de José. ¿A quién otro vamos a adorar que al Dios de Daniel? Esa es la fama que le da la gloria a Dios. Que cuando te ven no les queda otra que mirar por encima de tu cabeza quién está contigo. ¡Aleluya! Ahora, los muchachos, los hermanos de José, aprovechando que estaban lejos de casa, quizá unos 90 kilómetros de la protección de papi, los hermanos le caen como una plaga de langostas encima. Quitaron a José su túnica, le tomaron y le echaron en la cisterna. Fue un plan sanguinario desde el principio, porque luego dicen, le diremos a papá que una bestia lo devoró. José no se imaginó lo que se le venía. Esa mañana no dijo, hoy me voy a poner ropa abrigadita para estar en el pozo. Él no tenía la menor idea que lo iban a echar a una cisterna y el ataque lo tomó por sorpresa y quizás así haya ocurrido contigo. Esto es lo que Dios me dijo que te diga hoy. Esta es la palabra, que quizás esto es lo que está ocurriendo contigo. Tienes una larga temporada en el pozo que apesta. Y ese foso a José se le presentó en forma de cisterna y quizá a ti se te haya presentado en forma de diagnosis, en forma de hogar adoptivo, en forma de una habitación prestada, de un accidente automovilístico o un accidente traumático, en forma de silla de ruedas, en forma de desempleo, en forma de hambruna. Las cisternas van cambiando de formas, pero al fin todas huelen mal, todas apestan. Y sientes que tu cuerpo apesta porque no sabes cómo a la mañana estabas en los brazos de papá y a la tarde estás en un foso. Y esa palabra va para los que esta tarde se han preguntado qué fue lo que hicieron mal que los llevó a una cisterna. A veces son consecuencias de nuestras decisiones. La Biblia dice que tenemos consecuencias de las cosas que hacemos. A veces simplemente son consecuencias de la unción de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. La unción de Dios a veces te expone de manera tal que genera enemigos a tu alrededor. Cuando eres bendecido,
hay seres queridos, parientes que antes estaban muy cerca tuyo, que van a tomar distancia a causa de tu bendición. Y no te estoy haciendo apología de que te distancies de los parientes. Estoy tratando de sanar tu corazón para que no te tomen por sorpresa los fosos. Porque a veces los fosos tienen forma de aislamiento, de dejarte a un costado, de que ya no te invitan, de que ya no te llaman. Y eso no es porque estás haciendo algo mal, sino porque ellos tienen envidia no resuelta, celos que no pueden definir qué es lo que sienten, pero de algún modo sienten un rechazo porque te empezó a ir bien. A uno le cuesta celebrar los logros ajenos. Y cuando le cuesta celebrar es porque el corazón no está saludable. El tema es cuando ese odio hace que metas a tu hermano en una cisterna, lo catalogues, lo selles, le pongas un cartel y digas, es un orgulloso, es un agrandado, la plata lo cambió, el poder lo cambió. Y a lo mejor no es así. Pero nosotros somos a veces como los hermanos de José, cuando Dios decide bendecir a alguien e ideamos planes maquiavélicos. Pero yo quiero hablarte hoy, si acaso estás en un foso a causa de tus hermanos, sin papeles, abandonado, maltratado, en un pozo seco. Algunos nunca logran recuperarse, piensas. La vida se te reduce a una sola cosa, salir de aquí. La historia de José empeoró en lugar de mejorarse. Del foso pasó al avallazamiento y de ahí pasó a la captura, a la reclusión. Fue atacado a traición muchas veces, vendido, maltratado. Nunca permitió que la amargura se adueñara de su corazón. Que su rabia, que su coraje. ¿Cómo no va a tener coraje contra los hermanos que te tiran en un pozo? Tiene bronca. Pero no permite que esa bronca se le transforme en odio. Él lo dirá más tarde. De alguna forma se las arregla para que no le lastime las partes más profundas del corazón. Se propone mantener la ternura. No deja que esto lo endurezca. Y es ahí que su propósito nunca se desvanece. Porque más adelante José va a ascender sin parar, como un globo inflado con helio. No va a parar de ascender. El carcelero lo pondrá sobre los presos, el faraón, que es la autoridad máxima del planeta del momento, lo pondrá a servir como su primer ministro. Al final de su vida, José va a ser el segundo hombre más poderoso de todo el planeta. ¿Cómo se leería la hoja de vida de José? José, hijo de Jacob, graduado con honores en la Universidad de los Golpes Duros, director de esfuerzos globales por salvar a la humanidad de la hambruna. ¿Cómo prosperó e hizo semejante currículum vitae José? Bueno, otra vez no hay que especular. La Biblia dice cómo salió de la tragedia. Unos 20 años más tarde de ese foso, los papeles se invierten. Josué ahora es el fuerte, los hermanos son los débiles. Los hermanos llegan delante de él presas del miedo. Temían que ajustara cuenta y los mandara a todos a un foso, así como ellos hicieron con él. Pero José no hizo nada de eso. Él da una explicación a sus hermanos y dice, escuchen estas palabras magníficas. Muchachos, ahí tiene a sus victimarios, que ahora son víctimas. Muchachos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó para bien, para que sucediera lo que vemos hoy y se salvara la vida de mucha gente. Los hermanos hacen, wow, miren qué lección de vida. Cada vez que vemos a Josué, vemos que el corazón de José, fue maltratado en carne viva, con deslealtad, con injusticia. Pero la túnica de la discordia se transformó en la túnica de la realeza. Hay un momento donde tus ropas del foso, malolientes y húmedas, van a cambiar por ropas reales. Por eso el enemigo hace que tus propios hermanos muchas veces te arrojen en una cisterna de dolor. Y Dios es el tejedor. José dice, ustedes trataron de hacerme mal. Usa un verbo en hebreo que relaciona su significado con trenzaron. En el original hebreo, trataron de hacerme mal. Hay una versión que dice, trenzaron maldad contra mí. Ustedes tejen para el mal, pero Dios lo reteje y lo convierte en bien. Dios es un maestro tejedor. Él toma las hebras toscas con las de terciopelo, toma los hilos, entremezcla los colores, nada está fuera de su alcance. Dios toma aquello que no tiene sentido y hace un gran tapiz. Vean los tapices como son, que de un lado, wow, es un ciervo o un venado tomando agua en el río,
y del otro lado ustedes ven unas hebras así cruzadas. Siempre de este lado es lo que vemos nosotros. El lado bonito es lo que ve Dios. Dios está viendo la vida de José y dice, estás llegando al palacio. Este pequeño muchacho adolescente de 17 años salvará al mundo del hambre. Pero José solo puede mirar las hebras toscas y piensa, Dios me abandonó. Y yo quiero decirte, porque si Dios habla de Pedro es porque hay un Pedro. Yo quiero decirte, Dios no te dejó. Dios no te abandonó. No estás solo, no estás sola, mi hija. Dios no te dejó. Y tú me dices, Dante, no me digas eso. He sentido el olor del foso mañana, tarde y noche. Yo sé, yo he estado ahí. Yo no predicaría algo que no haya vivido, porque sería un sermón de escritorio, sin vida, y ustedes lo percibirían. Yo sé lo que es apestar. Un día me acusan de un robo a donde yo era gerente de una empresa musical y me tienen detenido toda una noche, me ponen un guardia de seguridad y aunque no estoy en la cárcel, me llevan literalmente detenido desde el mall hasta la oficina central donde yo trabajaba y toda la noche me tienen ahí con un aire acondicionado a full en pleno invierno y yo me sentí en un foso. Y si tú me decías en ese momento, Dante, ¿crees que saldrás de acá? Oh, no saldré de aquí. No saldré de aquí, nunca. Ahí no había ni profeta ni pastor que me convenciera que ese foso servía para algo. Lo que menos supe ni imaginé que desde ese foso, si hubiese trazado una línea de puntos, me habría traído a River Church hoy aquí a estar con ustedes, a inspirarlos, a traerles palabra de Dios. Es que Dios transforma la túnica de la discordia en la túnica de la realeza. ¿Cuántos dicen, ese es mi Dios? ¡Aleluya! Preguntas. Como decían las maestras, preguntas. Señorita, ¿puedo hacer una pregunta tonta? No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. 2 o 3 preguntas. ¿Qué te estás haciendo? Ok, tú saliste, Dante, ¿y si yo no salgo? Te entiendo. Temes no lograrlo. A todos nos pasa. Tenemos la sensación que ese dolor nunca se nos va a ir, que los gritos nunca terminarán, que el dolor jamás se ausentará. Y estás ahí, en medio de las paredes escarpadas y unos hermanos furiosos, y te preguntas, ¿alguna vez va a brillar el cielo gris? ¿Saldré de este hueco alguna vez? Hay una palabra maravillosa que a mí me ayudó. Justamente cuando me pasó aquel infortunio, descubrí una palabra que a Dios le encanta usar y es la palabra a través. Son 2 palabras, a través. Es una frase, a través. Me encanta esa palabra, esencialmente donde Dios la pone. Porque el Señor dice, cuando pases a través de las aguas, yo estaré contigo. Claro, lo que nos emociona es que Él va a estar con nosotros. Pero se nos va el detalle, a través significa que no te quedas en medio de las aguas. Cuando pases a través de los ríos, ellos no te anegarán. Y aquí otra vez celebramos, ¡ay, qué lindo! No me voy a inundar. Pero nos olvidamos que vas a atravesar. Cuando pases a través del fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Ok, celebremos que no nos ahogaremos ni vamos a incendiarnos. Pero hay algo que se nos ha escapado, es a través. Esto es el foso, no es para siempre, es a través. Lo pasas, termina. A través. ¿Vas a salir? Sí, es a través del foso, es a través de la... Alguien tiene que decir, Señor, qué maravilloso, no lo había pensado. A través. Aunque atraviese el valle de sombra y de muerte, dijo David, no temeré. Todo es a través. Cuando pases, recuerda, Dios está contigo. Tuvo que haber algo en el corazón de José que mantuvo su corazón tierno, de modo que no odiara y pudiera servir para el propósito. Segunda pregunta, la primera fue, ¿y si no salgo? Segunda pregunta, la que hacíamos cuando chicos, ¿va a doler? Y la respuesta es auténtica, tiene que ser auténtica. Porque al fin y al cabo ya hemos llegado a un nivel de confianza que no te puedo mentir. Ni aún en el afán de ayudarte o hacerte sentir mejor. Sí, no será sin dolor. Los fosos no son confortables. Los fosos no son hoteles de 5 estrellas. Los fosos son fosos y apestan.
La salida del foso no será sin dolor, dolerá. Y sería un canalla si te dijera que no. No es un dolor que no puedas soportar, porque la palabra también te promete que Él no te dará más allá, una carga más allá de por sobre tu umbral del dolor. Él sabe de qué estás hecho. Tercera pregunta. La primera, ¿saldré de esta? Sí, porque es a través. La segunda, ¿será sin dolor? No. Será con dolor. La tercera, ¿será rápido? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo voy a estar en este foso? ¿Será rápido? No va a ser rápido. ¿Por qué? No porque Dios sea maquiavélico y no le importe que tú salgas, sino porque los procesos de Dios no están ajustados a nuestro calendario. No va a ser de un día para otro. José tenía 17 años cuando sus hermanos lo abandonaron. Y tenía por lo menos 37 cuando volvió a encontrarse con ellos. Y tardaría 2 años más para luego encontrarse con el padre. Dios se toma su tiempo. A Noé lo preparó para el diluvio 120 años. Constrúyeme un arca. Y yo creo que corría Noé porque dice, llueve mañana. 120 años preparándolo para un diluvio. 80 años preparando a Moisés para su trabajo. Entonces, respuesta a la pregunta, ¿será rápido? No, no va a ser rápido. Llama a Pablo para que sea apóstol y luego lo aísla en Arabia por 3 años. Olviden los profetas, vamos a Jesús. ¿Cuánto tiempo Jesús no hizo nada más importante que fabricar una mesa de cocina hasta que el Espíritu Santo viene sobre él, sobre el Jordán? 3 décadas. 30 años sabiéndose el Hijo de Dios y 3 años ejerciendo su ministerio. ¿No le daría eso una ansiedad, una desesperación sabiendo que eres el Redentor? ¿No es un desperdicio de tiempo 30 años en el foso de la carpintería, si se me permite la metáfora, para después 3 años nada más servir? ¿Cuánto tiempo va a tomar Dios contigo o conmigo? No sé, porque la historia del Señor, de Dios, no se cuenta en minutos, se cuenta en toda una vida. Y el Señor no está tan interesado en cuánto llegues o en cuándo llegues, sino en cómo llegues hasta ahí. Él no pondrá un inmaduro en la tierra prometida, aunque se tarde 40 años en el desierto. No va a ser rápido, no te lo puedo prometer. Nosotros vemos una prisión, Dios ve un instrumento. Nosotros vemos hambruna, Dios ve la reubicación de su linaje escogido. Nosotros le llamamos Egipto, Dios le llama búnker, donde los hijos de Jacob pueden escapar de los bárbaros cananeos y multiplicarse en paz. Yo le llamaba desierto, Dios le llamaba preparación de mi pueblo para que yo un día levantar campamento entre ellos. Y por eso llegamos aquí. Yo y tú y yo, el burro primero, tú y yo. Tú y yo somos una versión de José para esta generación. Estoy convencido que representamos un plan de reto para el enemigo. Y la historia de José está en la Biblia por una sola razón: para que comprendamos que Dios es el maestro tejedor y el maestro constructor. Pero pese a toda la inmundicia, pese a que el fondo del foso apesta, grábate esto que te voy a regalar ahora, porque posiblemente resuma todo lo que dije en el mensaje. ¿Sabes qué es lo lindo del foso? Tú dices, no, me dijiste que lo lindo es salir. Yo te voy a decir lo lindo del foso. El foso te obliga a mirar en una sola dirección. ¿A dónde? Tú miras un gusano acá, otro gusano por acá, una lombriz por allá y se te acabó el panorama. El foso hace que todo el tiempo diga, ¡ey! ¡Ey! Eso es lo que descubrí con los años. Que estando yo detenido aquella noche, toda la noche me la pasé mirando para arriba. Después que vi la sala así, Señor, Señor, nunca había orado con tanta desesperación. Y si para que mires hacia arriba Dios tiene que meterte bajo nivel de tierra, lo va a permitir. Porque al fin y al cabo buscarás ayuda del único lugar donde viene la ayuda. Esa ayuda puede provenir en nombre de gente que te compre como esclavo, en nombre de egipcios, disfrazados de lo que sea, pero saldrás. En el camino ascendente al palacio saldrás de esta.
Pero el foso te obliga a mirar para arriba. Tú miras para arriba. Tú oras, tú buscas a Dios como nunca. Tú te quiebras, te haces dependiente de Dios. No miras a los costados, no juzgas a nadie. No te preocupas por boberías. No criticas. Cuando realmente apestaste, te haces misericordioso. No juzgas. Te llenas de gracia. Te dirán libertino, dirán que no defiendes la santidad. No importa, no se trata de santidad o libertinaje. No es esa, las antípodas no son esas. Se trata de gracia o ley. Y si tú te pegas a la ley es porque no has estado suficientemente en el foso. Cuando miras hacia arriba y dices, ¡ayúdame!, tú vas a recordar para siempre en tu memoria auditiva el grito silencioso de lo profundo de la cisterna. Y cuando camines por desiertos ajenos, los oirás gritar. Yo los oigo gritar a ustedes cada mañana que están aquí. Son gritos silenciosos. Veo algunos rostros y puedo ver que están en crisis. Están gritando, diciendo no puedo más, no soporto. Estoy destruido, estoy solo. Me siento sola. Siento que no tengo las finanzas para salir. No tengo casa, no sé dónde vivir, no tengo papeles. Gritas y gritas y gritas. La diferencia entre ser un ministro que sabe decodificar los gritos y un ministro que vive en una burbuja que no lo sabe oír es el tiempo que hayas pasado en el foso. Así que en lo particular ustedes tienen aquí a un hombre que ha pasado lo suficientemente en el foso que apesta. No solo la historia que les conté, sino muchas otras. Eso me ha hecho entenderte, por Dios que te comprendo. En esta iglesia puedes venir a contar lo que sea. Puedes venir a decir que te mandaste la peor metida de pata. Y lo
days. Concrete jungle tangled in my mind, searching for reasons, but reasons blind. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Rain falls hard, washing away our sins. Memory fragments, where do we begin? Lost connections, voices faintly call, caught in the current, fearing the fall. Haunted beats pulse through shattered cries, lonely hearts beat in unison lies. Sith scream louder, drowning out the pain. Female vocals high, whispers in the rain. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. We dance with ghosts, but shadows can fade. Letting go of the past, a choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up, a new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sins. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, a new strength we find. Heartbeat, a rhythm, a steady refrain, breaking the silence, washing away the rain. Hope ignites a spark, a fire in our eyes. Together we'll rise under brighter skies. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Sunrise paints the building streaks of gold, a chance to break free, a story untold. Maybe this heartache won't hold me so tight. Maybe a new day can set things right. Haunted beats pulse through the steady refrain, letting go of the past, a choice to be made.